Y a propósito del reinicio de las conversaciones en La Habana, nos comunicamos con nuestro director Raúl Ramírez. Raúl, buenas tardes. Usted se encuentra con un invitado muy especial, una persona que ha seguido de cerca el proceso de paz y además se ha destacado por ser un analista muy serio de la realidad colombiana. Adelante. Julieta, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es el rector de la Universidad Libre Seccional Valle del Cauca, el politólogo Olivardo Orejuela Díaz. Politólogo, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Politólogo, empezamos el 2015 con esperanzas de que este año se logre un acuerdo para el fin del conflicto armado y se empieza muy bien porque el presidente Juan Manuel Santos ya anunció que se va a empezar discusiones para establecer un cese bilateral al fuego. ¿Cómo ve esto? Bueno, me parece que es importante, me parece que ha habido oídos para quienes, no ahorita, sino desde hace un buen tiempo, incluso empezando el proceso de la Mesa de La Habana, reclamamos un cese bilateral, sometiéndonos casi que al escarnio de aquellos que intentan asimilar esa petición con simpatías eventuales hacia uno de los grupos o actores armados. Significa que las partes han entendido, y sobre todo el Estado colombiano está entendiendo, en primer lugar, que esta vez sí es de verdad. Y en segundo lugar, que el modelo vietnamita de negociar en medio de la guerra, lo subrayo, creo que la milésima vez que lo subrayo, es un riesgo para el proceso de fin de la guerra. Y por lo tanto, el cese bilateral, creo que la desbarbarización del conflicto, nos va a acercar a esto que reclamamos todos los colombianos, que es la primera etapa del partido, el fin de la guerra. La segunda puede ser más compleja, la edificación de la paz. El cese bilateral del fuego se empieza a negociar cuando ya las FARC vienen declarando desde el pasado mes de diciembre un cese unilateral e indefinido del fuego. ¿Eso demuestra madurez de parte de la guerrilla para ya abordar de fondo estas situaciones? Eso en los términos de un teórico de la guerra irregular, el chino Mao Zedong, significa poner la política al mando. Significa que el fusil no manda al partido, por decirlo así, a la organización política, sino que esta manda el fusil. Significa que la organización insurgente se está poniendo en el escenario que debe ponerse, en el escenario de la política, es decir, de la batalla incruenta, y no en el escenario de la guerra. Y una vez más, esto cala en la petición que asimismo hicimos nosotros, que mientras el cese bilateral no fuera posible, por las razones que invocara el Estado colombiano, nosotros le sugeríamos a la agrupación insurgente un cese unilateral que pudiera provocar, en primer lugar, bajar el nivel o el fragor de los combates y de la guerra. En segundo lugar, que pudiera poner obstáculos a los enemigos de la paz, para quienes subir el fragor de la guerra es muy importante. Y en tercer lugar, de verdad, asentar un ambiente de credibilidad, que es el que se necesita, para acordar el cese bilateral y para hacer de este proceso, como yo creo que se está haciendo, un punto de no retorno. El punto de no retorno es importante porque ya parece ser que para atrás no hay marcha. Pero sin embargo siguen los temores por la existencia de los grupos paramilitares y de las bandas criminales, las tales BACRIM. ¿Usted cree que el gobierno está haciendo algo para desmantelar a estas agrupaciones? Me parece que la experiencia salvadoreña y sobre todo guatemalteca es muy bien traída, o debe ser muy bien traída a colación. En Guatemala, el post-fin de la guerra fue más duro, más violento, más intrincado, más riesgoso, más complejo que la etapa anterior. Porque lo que vendrá después son los intentos de quebrar la firma o la rúbrica de los acuerdos. Y como dirían en su momento, tantas veces lo hemos repetido, John Agudelo Ríos y Otto Morales Benítez, los enemigos abiertos o agazapados de la paz van a saltar a la palestra. En el caso de ciertos grupos irregulares, que no son actores políticos, no lo van a hacer por perturbar, digámoslo así, de manera obsesiva el proceso, sino porque manejan trozos de la economía subterránea, típica, delictual,
Y en ese manejo, por supuesto, la confrontación va a tener un rigor muy alto. De modo que eso se espera. Viene la gran pregunta, ¿qué hace el gobierno, qué hace el Estado frente a eso? Y me parece que la respuesta hay que obtenerla casi que tangencialmente. En la medida en que el Estado edifique o reconstruya condiciones objetivas para finiquitar el coletazo de la guerra, y para edificar la paz, está golpeando la actividad de estos grupos. Y eso significa, Raúl, que el Estado tiene que preparar no solamente una profunda reforma política y electoral, sino crear las condiciones para que haya un ambiente distinto para hacer política. Es decir, la paz no se puede edificar haciendo la política de los mismos con las mismas. La paz no se puede edificar consolidando o aceitando un sistema que no responde a la vocación democrática de un nuevo tipo de ciudadanía. La paz únicamente se puede construir con un escenario político sin exclusividades y donde cualquier ciudadano puede ejercer plenamente y con integridad no solamente el derecho a elegir, sino también el derecho a ser elegido. Me parece que devolverle, como pedía Gaitán, la dimensión social a la política es lo que el Estado y el gobierno deben hacer con la fuerza de los ciudadanos para que tengamos un país distinto en el escenario del poder. Pero además hay que asumir otro tipo de conductas y de medidas y de plasmaciones prácticas que tienen que ver ya con el escenario de lo económico. Hay que democratizar en lo posible la economía colombiana. Y cuando digo democratizar, hablo de tres cosas fundamentales. El primero, de una reforma agraria que ponga la tierra realmente al servicio de quienes la laboran y quienes lo trabajan, no de los especuladores, de los grandes facendarios. En segundo lugar, significa acceso de los ciudadanos al consumo, en términos que impliquen revitalizar lo que se llama el salario mínimo y el salario promedio de los colombianos. Y en tercer lugar, Raúl, democratizar el crédito. Porque en Colombia nos encontramos frente a una gran paradoja. Un país de gran pobrecía, un país de una franja de miserables, donde si usted no paga porque no tiene plata, no solamente le causan los intereses normales, sino los intereses de mora. Es que los intereses de mora caen sobre ¿quiénes? Sobre aquellos que no pagan adecuadamente y oportunamente. Y muchos de ellos no lo hacen, no porque no lo quieran hacer, no porque exista o practiquen una cultura del no pago, sino porque no hay posibilidades para hacerla en un mundo de la economía que para una franja importante de colombianos es un universo bastante sombrío. Si el Estado hace eso, creo que ello va a golpear a actores criminales que van a intentar seguir ejerciendo la violencia entre nosotros. Y usted, profesor, ha puesto el dedo en un punto neurálgico en este proceso de posconflicto, que es la política, la forma de hacer política y el acceso a ella. Y este 2015 es un año electoral, elecciones regionales para gobernación, alcaldías. ¿Cómo ve el panorama en el Valle del Cauca? Ya se habla de algunos avales a ciertos personajes que han sido tradicionales dentro de la política vallecaucana. Si no se cambia la forma de hacer política, usted lo ha dicho muy bien, la paz no se va a establecer en nuestro país. Lo que pasa, Raúl, es que aún es muy prematuro, porque como diría el expresidente Carlos Lleras, no han saltado todos los patos al agua. No, pero ya suena... No, bueno, suenan algunos nombres, Me parece que esto hay que tomarlo para mí, en mi opinión particular, hay que tomarlo con mucha cautela, en el sentido en que todo lo que sea posible de ser aspiración ocurra. O sea, a mí me interesa menos quién salte a la palestra, me interesa menos. Me interesan más las condiciones que el Estado cree para los que salten a la palestra lo pueden hacer en igualdad de condiciones y en similitud de oportunidades. ¿Y usted es posible eso en estas condiciones? Yo por ahora lo veo muy difícil, pero bueno, es posible que la Mesa de La Habana en su proceso y en su recorrido vaya impulsando también ese tipo de cambios de actitudes. Yo, por ejemplo, para poner un apellido propio, a mí me ha llamado la atención, a mí particularmente me ha llamado la atención el proceder anterior, hace algunos años, y el proceder ahora del senador Barreras. Yo siento que haya habido unos cambios que son importantes y que
incluso en el caso del senador Barrera, mi percepción es que se ha pasado de cierta intransigencia a una transigencia explicable y para mí adecuada. Eso es lo que requerimos todos. Es decir, hay una aseveración de un filósofo alemán, Raúl, que nos trae como anillo al dedo. El filósofo alemán es Friedrich Nietzsche. Dice, no hay que preguntarse de qué me libero, sino para qué me libero. No se trata de eliminar a algunos para que los otros que no tuvieron posibilidades en el pasado sean en el futuro los nuevos amos. Se trata de que no haya esclavos y no haya amos. Es decir, no se trata de vetar acá o de vetar allá, sino que en igualdad de condiciones, todas las concepciones del mundo personificadas en los aspirantes puedan tener cabida y la democracia que se concibe de cierta manera como la posibilidad de que los que están hoy en minoría mañana estén en mayoría y los que están hoy en mayoría mañana estén en minoría sin recurrir a la violencia o a las armas, tenga allí un cabal cometido. Profesor Libardo, muchas gracias por haber estado en Pacífico Noticias. A usted, Raúl, y para sus programas, su noticiero, todos los parabienes posibles, porque además también lo que dije para la política se aplica para los medios masivos de comunicación social, que todos puedan competir en igualdad de condiciones y no en la famosa competencia asimétrica de los tiburones y las sardinas. Es toda la información que tenemos desde la Rectoría de la Universidad Libre, seccional Cali. Estuvimos hablando con el rector de esta universidad, el politólogo Libardo Orejuela Díaz. No se separen de sus televisores, ya regresamos después de este breve corte de mensajes comerciales.